Bendiciones, mis amados. El inmenso amor de Dios nos alcanzó para hacernos hijos suyos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Romanos 8:17. Aleluya. Pues bienvenido una vez más al Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Me es útil y necesario dar por lo menos una clase sobre los sacrificios de animales para Dios antes de la ley de Moisés, en la ley de Moisés y los sacrificios en la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Bajo qué ley está la iglesia? Bajo la ley del amor, ¿ok? Pastores, predicadores y maestros nos han enseñado que todos los sacrificios que Dios Padre ha revelado en su palabra desde Génesis en adelante han tenido que ver con la expiación o perdón de los pecados. Esto no es verdad, ¿ok? Esto es una herejía enseñarlo. Eso pasa cuando no se estudia la palabra bien, ¿ok? Y sinceramente, a la luz de la palabra, no todos los sacrificios de animales han sido para expiación o perdón de pecados. Amén, miren esto. Pero sí podemos creer y entender que todos los sacrificios de animales apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios, de Jesús, el Santo y Bueno. Eso sí. De cierta forma, todos tenían que ver con Jesús. Estaban anunciando el sacrificio ese. El primer sacrificio que Dios registró en su bendita palabra por medio del hermano Moisés fue hecho por el mismo Dios. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para nadie es secreto ni difícil entender que Dios tuvo que sacrificar a una o dos de sus criaturas de animales para vestir a estos dos pecadores y transgresores de la ley. Este primer sacrificio sirvió únicamente para tapar la desnudez física de estas dos criaturas, hechas a la imagen y semejanza de Dios. Nada para perdón de pecado, nada de eso. No fue para tapar la desnudez espiritual de nuestros primeros padres tampoco, y mucho menos para expiar o perdonar el pecado y ofensa contra nuestro Creador. No fue para eso. El segundo sacrificio que registró Dios por medio del hermano Moisés en su verdad fue en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Amén. Pues como hemos leído aquí en estos dos versículos, no hablan nada de sacrificio, ¿ok? Sino de ofrenda. Por tanto, no todas las ofrendas de animales son sacrificios, pero sí todos los sacrificios de animales son ofrendas para Dios, ¿ok? Pero si vamos a ver al hermano Pablo de Tarso, al primer expediente de teología dado por Jesús en el tercer cielo, ahí fue donde estudió Pablo, vamos a saber que la ofrenda del justo Abel fue una oveja sacrificada. Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Abel por medio de la fe no dio esta ofrenda en sacrificio a Dios para el perdón de su pecado, sino que por medio de la fe la ofreció como un gesto de adoración y de amor por su Dios, por nuestro Dios. Estuve en un estudio hace poco sobre estos versículos y el autor del material que estábamos estudiando terminó diciendo que Caín no ofreció un sacrificio de animal porque él no se sentía culpable de su pecado. Esta enseñanza es una herejía de quien la dé, ya que la propia palabra nos enseña que Dios no aceptó la ofrenda de Caín por su mal corazón. Es decir, trajo una ofrenda a Dios no de todo corazón. El tercer sacrificio que se registra en la Biblia es en Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este sacrificio por el hermano Noé tampoco fue para perdón de pecado, fue un sacrificio con las mismas intenciones del sacrificio de Abel. Noé, por medio de la fe, sacrificó a estos animales y se los ofreció a Dios como adoración, por amor, gratitud hacia Dios. La palabra dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Le estoy citando Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, antes de que Noé hiciera estos sacrificios, ya la gracia de Dios había estado sobre él. ¿Ok? Por tanto, el sacrificio no fue para nada de eso. En Génesis 12, versículo 7 y del 8 al 13 y el versículo 18 de este mismo capítulo 12 en Génesis, vemos al padre de la fe del pueblo de Israel,
Abraham construyendo altares para Dios. ¿Qué significa la palabra altar, hermano Jorge? Lugar de sacrificio y lugar de encuentro con Dios. Pero ninguno de estos altares se levantaron para sacrificar animales para la expiación o perdón de los pecados. Todos estos altares y sacrificios se hacían con el único propósito y objetivo de adorar a Dios. Esta adoración de todos estos hombres escogidos por Dios mediante estos sacrificios expresaban hacia su Dios adoración, amor, fe, temor, fidelidad, gratitud, respeto, confianza, exaltación. Ponle lo demás lo que tú quieras. A la luz de la palabra vemos a Isaac y a Jacob también impulsados a levantar altares para los sacrificios de animales con el único propósito, lo vuelvo a repetir, de adorar a su Dios, a nuestro Dios, nada de para pecado ni transgresiones. También estos sacrificios de animales sirvieron para cerrar y sellar promesas y pactos. Génesis capítulo 15, en este capítulo Dios le promete muchas cosas a Abraham y entre estas muchas cosas le dice que le va a dar una tierra por herencia. Entonces Abraham en el versículo 8 le dice a Dios y le respondió, es decir, Abraham a Dios, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham le pide a Dios seguridad, que es verdad lo que le está prometiendo. Versículo 9, y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y sigue el versículo, síganlo ustedes. Entonces estos sacrificios de animales, porque fueron varios animales, fue para Dios cerrar o sellar la promesa que le hizo a su amigo Abraham. No para pecado ni expiación de pecado de nada. Nada de perdón de pecado, ¿ok? En Génesis capítulo 22 vemos en este capítulo el primer animal que sustituye la muerte física de un ser humano por la gracia de Dios. Aquí hay un cambio, aquí sí lo hay. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, que sacrifique a su hijo en holocausto y se lo entrega a él. En el versículo 9 llegan al lugar donde Dios le había dicho a Abraham, donde debía hacer el sacrificio. Allí edificó un altar y ató a su hijo. Abraham haciendo esto. En el versículo 10 de este mismo capítulo dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová, no cualquier ángel, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12. No extienda tu mano sobre el muchacho. Sigue el versículo, ¿verdad? Sigan ustedes. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Ve, aquí hubo un cambio permitido por Dios. ¿Quién fue el que puso el carnero ahí? Dios. Dios fue el que posibilitó este cambio. A la luz de la palabra vemos un animal sustituyendo a la muerte física, no espiritual, de un ser humano. Nada de perdón de pecado. En Éxodo capítulo 12, Dios en su ira santa decide matar a todos los hijos primogénitos de los egipcios y les pide a su pueblo que maten un cordero sin defecto, macho de 1 año, y con la sangre de este animal, miren lo que le dice que hagan. Éxodo capítulo 12, versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán los dos postes y en el dintel de la casa que lo han de comer. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Sigue todo el versículo, ¿verdad? Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, y yo veré la sangre, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Ok? Y pasaré de largo cuando hiriere a tierra de Egipto. Entonces la sangre de este animal fue una señal para cuando pasara el ángel de la muerte por las casas de Egipto, supiera que no podía tocar las vidas de las personas que tenían esa sangre en las paredes de sus casas. El sacrificio de este animal sirvió de comida para los israelitas porque se comieron el animal, y su sangre les sirvió para salvar sus vidas físicas, no espirituales. Nada de pecado tampoco hay aquí. Entonces, hermano Jorge, cuando el hombre pecador decidió ofrendar un animal,
sacrificado en holocausto para la expiación y perdón de sus pecados. ¿Cuándo fue que el hombre decidió esto? Hermanos míos, a la luz de la palabra y según lo que Dios ha revelado en ella, no hay ni un solo hombre que de su corazón y de su mente haya salido a sacrificar un animal para ofrecerlo a Dios para el perdón de sus pecados. Hasta ahora, Dios permitió por su inquebrantable amor, escuchen esto, Dios permitió por su inquebrantable amor, por su eterna misericordia y por su paciencia, por su tolerante paciencia, que los sacrificios de animales que le hacían a él, sus escogidos en adoración, también le sirviera para la expiación por los pecados de ellos. En el libro de Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahora sí Dios da la orden esa y permite eso bajo su voluntad. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ovejuno, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí está la orden ya. A partir de aquí es que Dios le permite, aprobado por él mismo, que los animales sacrificados para su adoración también redimieran los pecados de su pueblo y no antes. Esto es gracia, hermano, gracias. En Romanos capítulo 3, versículo 25, el hermano apóstol Pablo, entre otras palabras, nos dice que Dios, en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente por su pueblo. Pasó por alto. Pablo no nos está diciendo que Dios se hizo el de la vista gorda en los pecados que cometía el pueblo de Israel ante sus ojos, sino que aceptó en su voluntad y soberanía que los animales inocentes pagaran con sus vidas por el pecado de su pueblo, ya que el pago del pecado es muerte. Una buena tipología de Cristo. Ya no hay sacrificio de animal en Cristo para el perdón de los pecados, no lo hay. A la luz de la palabra sabemos y vivimos confiados, nosotros los cristianos vivimos confiados de que ya no hay más sacrificio por nuestros pecados que hacer. Tetelestai, consumado es, fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículos 11, 12 y 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los sacerdotes del Antiguo Testamento, que nunca pueden quitar los pecados, porque la sangre de los machos cabríos, de los corderos, no pueden quitar el pecado. Pero Cristo, ahora sí, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Ningún animal se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a ti y a mí. La palabra perfecto, ¿qué quiere decir? Completo, ¿verdad? Estamos completos en Cristo, ya esa clase yo le he dado. Ahora, para nosotros los hijos de Dios no esperamos ningún sacrificio de animales para la remisión de nuestros pecados en Cristo y mucho menos por una persona. Nosotros los hijos de Dios somos ahora el sacrificio, no para perdón de pecados, sino que somos el sacrificio delante de Dios porque ya hemos sido perdonados. Ahora nosotros somos los corderos. Romanos capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. En la gracia también hay sacrificio, pero ya no de animales, sino de nuestros propios cuerpos. Ya en Cristo se acabaron las ofrendas y sacrificios de animales para con Dios. Hoy Dios en su palabra nos manda, nos ordena un mandamiento, que nos presentemos ante Él como ofrenda en adoración, olor grato para Él, nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Amén. Una buena pregunta que sale de esta verdad sería: ¿cómo yo puedo presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios? Esa respuesta ya Dios en su palabra te la dio a ti y a mí, por medio de su Hijo, nuestro Maestro y Dios Salvador. Jesús dijo cómo hacerlo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está. ¿De qué forma podemos entregar nuestro cuerpo
como sacrificio vivo delante de Dios. Cuando el autor de la vida les dijo esto a sus discípulos, Jesús les dijo esto a sus discípulos, en aquella época quizás no entendieron lo que le dijeron porque ellos no tenían la morada del Espíritu Santo, pero hoy tú y yo sí sabemos qué quiere decir esto, lo que pide Cristo, ¿ok? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por tanto, el Espíritu Santo, entre muchas cosas, viene a nuestra vida a llevarnos hacia toda verdad, hacia Cristo. Por tanto, resumiendo esta clase, y sabemos ahora que los sacrificios de los animales antes de Levítico capítulo 1, versículo 1, se hacían para adoración a Dios y para sellar y cerrar promesas y pactos. En la ley de Moisés, permitido por Dios y bajo su voluntad, estos mismos sacrificios en holocausto para la expiación y perdón de los pecados. Y en la ley de Cristo, los sacrificios de nuestros cuerpos vivos son nuestro culto racional para la alabanza de su eterna gloria. Amén, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios.